Este es otro cuento de nahuales. Dicen que esta historia sucedió en Tlautla, Hidalgo, hace como 65 años. Dicen que por aquel entonces había una muchacha, Mariquita, que tenía una panadería. Y que además de tener la panadería tenía un hijo bien chiquito, Aurelio. Por aquellos días, Mariquita estaba bien triste. Hacía bien poquito que Jesús, su esposo, la había dejado. Y la había dejado así de repente. Una mañana Mariquita se despertó y ya no estaba el Jesús y ya no estaban sus cosas. Lo único que había dejado en la casa era un paliacate, unas monedas, una fotografía y una piedrita verde. Mariquita hizo con todo eso un envoltorio y lo puso en la mesa junto a la cama. Todas las mañanas lo veía el envoltorio con las monedas, la foto y la piedrita verde y le lloraba y le lloraba. Y luego se iba a la panadería y allí, con el niño bien amarrado por un rebozo de apenas 2 años, el niño Aurelio, con el afán de terminar los panes, con la ayuda de su hermano Alfonso, con los clientes que entraban y salían llevándole chismes y consejos, Mariquita regresaba a su casa y se encontraba ahí en la mesa junto a la cama el envoltorio, con la foto, las monedas, la piedrita verde. Y Mariquita, al ver que era lo único que le quedaba del amor de Jesús, igual lloraba y lloraba. Y un día su hermano Alfonso le dijo: «Ya párale, mujer, te la pasas llorándole a ese envoltorio como si fuera un santo. Dámelo a guardar, que yo lo tendré bien protegido y a ti bien alejada de él para que no te gane la tristeza». Pero con todo y tristeza, Mariquita hacía unos panes bastante sabrosos. Con todo y tristeza, no descuidaba que el niño estuviera bien amarradito y que comiera a sus horas. Con todo y tristeza, Mariquita escuchaba a los clientes que no solamente iban por pan, iban por conversación, iban a darle consejos. Dicen que la panadería de Mariquita estaba cerca del centro, por más referencia a una calle de donde, dicen, todavía hay una escultura de piedra de un soldadito. Y allí, Mariquita recibía no solamente a los clientes, sino también la esperanza de que un día el Jesús regresara. Por aquellos días se enfermó mucho su suegro, el señor León, y Mariquita, entre conversación y conversación, le preguntaba a los clientes de la panadería cómo hacer ungüentos. Y ellos le decían: «Ve con la señora que se pone allí en la plaza. No, ve con la que se pone atrás del templo de Santiago. No, yo te traigo unas hierbas». Y Mariquita preparaba con esa sabiduría de las mujeres de Tlautla unas pomadas muy buenas para curar las fiebres. Un día fue a casa de su suegro: «Señor León, aquí le traigo estos ungüentos para que se cure sus fiebres». Pero el señor le dijo: «Gracias, ahora vete. No es que me moleste que estés aquí, pero es que estoy intentando resolver un problema que tengo que resolver antes de morirme. Tengo un pendiente, por eso no me he podido ir». Mariquita se fue pensando que el pendiente de su suegro era esperar a que regresara el Jesús, y se sintió un poco más tranquila pensando que había alguien más que estaba triste y que no podía vivir y no podía morir, esperando a aquel que se había ido una mañana sin dejar nada más que el envoltorio con la foto, las monedas y la piedrita verde. Un día le dijo a su hermano Alfonso: «Oye, tráeme ya el envoltorio que me dejó Jesús. Oye, tráeme ya el paliacate en el que están bien guardaditas las monedas, la piedrita verde, y donde está también la fotografía que nos tomamos Jesús y yo en aquella fiesta de Santiago antes de que naciera mi hijo». «Está bueno, mujer, te lo voy a traer, pensando que teniéndolo cerca te vas a curar más fácil». Y así fue. Hasta su casa en las orillas del pueblo, Alfonso fue por el envoltorio, y cuando regresaba los perros se empezaron a lebrestar. Muy feo, muy fuerte. Como si ya lo estuvieran esperando a que llegara, le hicieron una letanía de ladridos y aullidos que Alfonso se espantó mucho y alcanzó a agarrar una medallita de San Benito que traía colgada del cuello. Así entró a la panadería y le entregó a Mariquita el envoltorio, con la fotografía, las monedas y la piedrita verde. Y agarrándose bien el rebozo para que el niño no se le cayera de la espalda, Mariquita se agachó y acomodó el envoltorio en una rendija entre 2 tabiques. Y ahí transcurrió la jornada, entre que preparaba el pan, entre que sacaba otro, entre que veía que el horno no se apagara, entre que Alfonso cargaba harina y tabiques. Se dieron cuenta que el niño estaba muy nervioso. Y así de repente el niño comenzó a llorar. Y pasó algo muy extraño, porque cuando comenzó a llorar el niño Aurelio de apenas 2 añitos, los perros de afuera comenzaron a aullar. Y entonces Mariquita se llenó de miedo, porque había escuchado de algunos vecinos y de algunos clientes que cuando un niño y los perros lloran es porque un nahual anda cerca. Y entonces se asomó
y vio que uno de esos perros, un perro negro, bien ancho, peludo, se pegaba y se pegaba a la pared. Y pensó, ¿será que busca el calor porque es la pared que está cerca del horno? Pero no, más parecía que aquel perro se quedaba pegado a la pared como queriendo escuchar lo que pasaba dentro, como si hubiera escuchado que había llegado el envoltorio con las pertenencias de Jesús, como si hubiera escuchado que Mariquita había decidido acomodarlo entre dos tabiques. Estaba pensando en esas, Mariquita, cuando se dio cuenta que el condenado perro ya había entrado a la panadería. Su hermano, el Alfonso, había agarrado una escoba y de 2 escobazos le lastimó la mollera a aquel. Pero no fue suficiente. Tomando furia y tomando fuerzas, ese perro grandote y tosco, mientras el niño Aurelio lloraba bien agarrado del rebozo en la espalda de su mamá, se lanzó el perro contra el Aurelio, lanzándole dentelladas y haciéndole heridas en los brazos con las garras, y el Aurelio intentó levantarse, pero no pudo. Entonces Mariquita agarró un tabique y ¡zas!, pegándole en la mollera otra vez, hizo que el condenado perro se fuera. Aurelio aprovechó, lo agarró por las patas y lo sacó, y lejos en la calle se lo llevó. Cerraron la puerta. Caramba, ¿y si hubiera sido un nahual? Pues quién sabe, pero el niño quedó bien asustado. Y sí, el niño seguía asustado. Y de repente comenzó a llorar con más tristeza, con miedo, como con desesperanza. Y fue entonces que se dieron cuenta de algo terrible. Estaba cerrada la panadería, pero en las vigas de madera del techo había un conejo grande, gordo, negro y orejón. Y el niño Aurelio, desde el rebozo de su madre en la espalda, se le quedaba viendo al conejo y lloraba y lloraba. Y entonces Alfonso le dijo a Mariquita, ¿sabes qué? Tenemos un nahual en la panadería. El condenado conejo saltó de las vigas hacia al marco de la ventana, y del marco de la ventana hacia el horno de piedra. Allí, mero encima de donde más estaba caliente, como si no sintiera nada, como retando a los que allí estaban. Y entonces Mariquita otra vez fue hacia donde estaba la escoba, y moviéndola de un lado para otro quiso espantar a aquel conejo negro, pero el conejo no se espantó. Muy digno, como si fuera dueño de la panadería, caminó entre harina y azúcar quemada, entre ganchos, charolas. Llegó hacia el resquicio donde estaba el envoltorio con la foto, las monedas y la piedrita verde. Mariquita lo quiso agarrar, pero sentía un montón de miedo que se agudizaba con los llantos del niño. Así que de repente se acordó de una cosa. Hacía tiempo, cuando eran niños, que un nahual había intentado robar la cosecha del huerto de su papá. Y en esos años, el papá de ellos, que también se llamaba Alfonso, había comenzado a decir un montón de groserías, y con las groserías había espantado al nahual que les quería robar la cosecha. Recordando eso, comenzó a decir un montón de groserías, Mariquita, que grosería tenía más que tabiques al alcance. Y el Alfonso, recordando lo mismo, siguió diciendo groserías. El conejo ya había agarrado el envoltorio, ya se lo llevaba entre sus dientes largos y agudos, y quería escapar entre un hueco que había cerca de 2 tabiques del otro lado del horno. Pero al escuchar tantas groserías, el nahual se sintió debilitado. Aún así alcanzó a meter su cabeza. Ya se había sacado el envoltorio, nomás le quedaba la panza y las patas de atrás. Y entonces Mariquita, llena de miedo y de enojo porque se estaban llevando el último recuerdo que le quedaba del Jesús, sacó un palo del horno y lo aventó hacia donde estaba el conejo con tan buen tino que le lastimó la patita derecha de atrás, dejándole tatemado el pelo negro. Llegó la calma. Cuando se salió el nahual disfrazado de conejo, el niño Aurelio se calmó y se quedó dormido. A la mañana siguiente, Mariquita fue a la casa de su suegro. Le llevaba pomadas, pero no para calmar las fiebres. Le llevaba pomadas para aliviar las quemaduras y los dolores de pierna, porque Mariquita había reconocido quién era el nahual. Vine, señor León, a saludarlo, a dejarle esta pomada y a decirle que no vuelva a entrar así a mi panadería. No es porque yo no respete a los nahuales, no es porque yo no sepa de su jerarquía, pero me espanta el niño. No ha dejado de llorar toda la noche. Y el señor León, ahí extendido en su cama, se movió la cobija y le dijo, mira cómo me dejaste la pata, mujer. Te perdono lo que hiciste, pero no era necesario si ya me habían dejado bien tonto con tanta grosería. No vine a pelearme, que para pelearnos ya tuvimos mucho ayer, dijo Mariquita. Vine a pedirle un favor, nomás devuélvame la foto. Quédese con las monedas y con el paliacate. Ay, tómalos, le dijo el señor León, están donde dejo los sombreros. Es más, llévate también las monedas. Entonces
¿Para qué tanto relajo de entrar a robar a mi panadería? Pues es que tengo un pendiente, y sin ese pendiente no me puedo morir. El Jesús, cuando se fue, te dejó, porque no quería hacerse responsable, la piedrita verde que está con la foto y las monedas. Esa piedrita sirve para hacer llover. Hace mucho que está la sequía en el pueblo y no hay nadie que la sepa utilizar más que yo. Déjame la piedrita verde. Llévate las monedas y llévate la foto. Voy a morir pronto. Si esta es la despedida, despidámonos en paz. Te perdono lo de la patita quemada. Y yo le perdono, don León, que haya entrado así como conejo negro a espantar a mi hijo. Fue entonces que Mariquita entendió que Jesús no la había abandonado buscando otros amores. Jesús la abandonó porque le había llegado el momento de convertirse en nahual, de poder transformarse en animal, y con esa piedrita también podía haberle llegado el momento de decidir a qué hora llovía y a qué hora dejaba de llover. Mariquita se fue del pueblo, dejó Tlautla, vino a la Ciudad de México y en la colonia Tacuba puso una panadería. Al poco rato cayeron montones de aguaceros que hicieron que la cosecha que estaba a punto de perderse no se perdiera. Fue gracias a la piedrita verde que ya tenía en sus manos el señor León, que al poco ratito se murió. ¿Quién sabe qué pasó con la piedrita verde? Unos dicen que se quedó allí en un cofrecito en la casa del señor León. Otros dicen que Jesús fue por ella, que a fin de cuentas sí quiso aprender cómo hacer llover. Pero hay quien cuenta que no, que en uno de los arcos del puente que conecta a Tlautla con la Cañada se puede ver un destello, y es esa piedrita que todavía usan los de Tlautla para hacer llover cuando es necesario. De esta historia hay dos cosas que contar para finalizar. Una es que dicen que Mariquita, ya siendo una señora mayor, en su panadería, junto con su hijo Aurelio, vio la foto una vez, esa foto en donde estaba con el Jesús que la había abandonado antes de que naciera el niño, esa foto a blanco y negro que le habían tomado una fiesta de Santiago, y que dicen que Mariquita clarito vio que en la foto el Jesús tenía la cara extraña, como de perro negro. Otra cosa que hay que contar con mucho respeto es que Aurelio creció, ahorita tiene como 67 años, es panadero y de los buenos, hombre sabio y fuerte, pero es la fecha en que don Aurelio todavía se espanta mucho cuando ve un conejo negro. Y como dicen los que cuentan cuentos, colorín colorado, este cuento de nahuales se ha terminado. Tuvimos 3 cuentos de nahuales. ¿Qué historias se saben ustedes? ¿Saben qué? Los siguientes 3 cuentos van a ser de brujas. ¿Cuál nos recomiendan? Adiós.